hacer ya el último vídeo de este fichero de ejercicios de estadística basados en artículos, en oceanografía, artículos de oceanografía. Dice la pregunta 82, ¿cuántos ANOVAs se muestran en la tabla siguiente? Esta es una forma muy peculiar de mostrar una tabla con muchos ANOVAs. Fijaos que habla de efectos, ¿veis? La palabra efectos está muy presente en el mundo ANOVA. Y fijaros que habla de meses, de lugares, en parámetros ambientales, que son estos de aquí, temperatura, salinidad, oxígeno, clorofila, etc. Y meses, lugares y sexo en una serie de variables que son variables de tipo más biológico, más ecofisiológico. ¿De acuerdo? Fijaros que me habla de ANOVAs de 2 y de 3 factores. ANOVAs de 2 y de 3 factores. En los parámetros ambientales 2, meses y lugar. Por lo tanto, esto es un vacío, 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 no vacío de no significación, sino vacío, vacío. Y aquí, en las variables ecofisiológicas, estamos trabajando con 3 factores, meses, lugares y sexo. Son factores cruzados, meses, lugares y sexo. ¿De acuerdo? Y meses y lugares cuando los parámetros son ambientales. Y fijaros que marca, dice, las células vacías, excepto estas de aquí, no hay efectos. Y cuando hay 1, 2 o 3 asteriscos es que el p-valor, o sea, que hay efectos y que el p-valor es de orden diferente. ¿Vale? Bien. Por tanto, la primera pregunta, hay muchas preguntas, ¿veis? La primera pregunta, ¿cuántos ANOVAs se muestran en la tabla siguiente? Pues fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ANOVAs. 12 ANOVAs. 6 de 2 factores y 6 ANOVAs de 3 factores. 1 para cada variable respuesta. Por tanto, la respuesta es 12 ANOVAs. 6 de 2 factores, 6 de 3. Dice, marca los factores que no tienen efectos en la tabla anterior. Los factores que no tienen efectos en la tabla anterior. Fijaros, aquí temperatura no tiene efectos. Vale, efecto. Para temperatura, mejor dicho, para temperatura, el lugar no tiene efectos. Y para el oxígeno tampoco. Los meses no tienen efectos en ninguna de las 6 variables. Por lo tanto, se tiene que marcar estas 6, esta y esta. Estas 6, esta y esta. Y aquí, esta no tiene efectos, esta no tiene efectos, ni esta, ni este, ni este, ni este, ni este factor. ¿Sí? Los 5 primeros no tienen efectos, el sexo no tiene efectos para ninguna de estas 6 variables. O sea, los efectos son del sexo, del lugar o del mes. Aquí no hay efecto mes en ninguna de estas 6 variables, aquí no lo hay en la primera, no lo hay en la cuarta, no lo hay en las 5 primeras de este factor. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que marcar los vacíos. Los vacíos estos sí, estos vacíos no, porque el sexo aquí no está interviniendo. El p-valor del factor Month, para la variable respuesta proteína, podría ser 0,0002. Claro, proteína no. Pues no podría ser, porque este p-valor
sería menor que esto, entonces aparecerían 3 asteriscos. Y si me aparecen 2 es que es menor que esta, pero mayor que esta. ¿De acuerdo? ¿Veis? Por tanto, respuesta no. Porque si fuera este p-valor, me hubieran puesto 3 asteriscos menor. Pondría que la p es menor que 0,001. El p-valor para el factor lugar para la variable clorofila A podría ser 0,03 en la tabla anterior. 0 clorofila y sal. 0,02. Perdón, 0,03. Sí, podría ser, porque me dicen que es menor de 0,05, pero es mayor de 0,01, de 0,01, 0,001, menor que, es mayor que 0,01, 0,01, es mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso tienen un asterisco. Si fuera menor de 0,01 tendría 2 asteriscos. Y fuera menor que este y mayor que este. ¿Veis la lógica de funcionamiento de estas tablas? Por lo tanto, sí, esto es correcto. El p-valor para el factor psi, para el lugar para la variable respuesta a temperatura, podría ser 0,02. Vamos a ver. Temperatura. No, porque precisamente no es significativo. Es mayor de 0,05, porque no tiene ningún asterisco. ¿Veis? No hay efectos. Esto me estaría diciendo que hay efectos. 87. El p-valor para el factor lugar para la variable respuesta glicógeno podría ser 0,03 en la tabla anterior. No, porque el lugar es un p-valor menor de 0,001 y 0,03, 0,03 no es menor de 0,001. Por lo tanto, no es correcto. ¿Veis? Muy bien, en la tabla anterior indica cómo se obtienen los valores de la F. Fijaos que aquí tenemos factores fijos y por lo tanto el cociente se realiza siempre con respecto al residuo. Esto es el residuo, el valor residual dentro del grupo. Por lo tanto, la división siempre es esto por esto y me da 0,22. Esto por esto me da 1084. Esto por esto me da 8,51. Esto por esto. Esto por esto. Y esto por esto. Me da estos valores, como podéis ver, respectivamente. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo corresponden? Esto dividido por esto, 1,34. Esto dividido por esto, esto dividido por esto, aproximadamente 40. ¿Vale? Y el p-valor, obviamente, a partir del umbral necesario. Pero me preguntan cómo se obtienen los valores de la F en este caso. Siempre dividiendo el cuadrado medio respecto al cuadrado medio de cada contraste, en este caso densidad y sustrato, y está la interacción, son dos factores cruzados. Dice, respecto a la tabla anterior, los datos que a continuación se plantean corresponden a crecimiento o a supervivencia. Fijaros, crecimiento, que hay dos ANOVAs, uno para la variable crecimiento y otra para la variable supervivencia. Aquí es significativo, densidad, no es significativo, densidad, no hay efectos, y sí que hay efectos sustrato. ¿De acuerdo? Bien. Y hay interacción. En cambio, en supervivencia no hay efecto densidad y no hay interacción. Y sí que hay efecto sustrato. Fijaros, tengo densidad. Me dicen que los dos niveles son D1 y D2. Densidad 1, densidad 2. Sustrato, TA, TSA. Fijaros que claramente sustrato es diferente, ¿veis? ¿De acuerdo? Y densidad no es diferente, ¿veis que hay mucha similitud? Y no hay interacción porque hay paralelismo, ¿veis? Esto es igual a esto y esto es igual a esto. Promedios muy similares.
Por lo tanto, claramente estaríamos en el caso de la supervivencia, porque no hay interacción. Aquí tendría que haber interacción. Para que fuera crecimiento tendría que haber interacción, y aquí en absoluto hay interacción. ¿De acuerdo? Y hagamos el último ya. En esta tabla, ¿cuántos ANOVA se realizan? Aquí fijaros, es importante que veáis casos diferentes de artículos diferentes. Aquí tenemos una tabla de ANOVA, con los grados de libertad, los cuadrados medios, los cocientes F y el p-valor. Para pH, para otra variable, 4 variables. ¿Veis? Hay 4 ANOVAs. ¿Dónde se producen efectos? Aquí, 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 aquí y aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí, tanto este factor como la interacción, aquí solo para este primer factor, aquí también solo para este primer factor y aquí para el segundo factor. Y la interacción solamente hay efectos en el pH. ¿De acuerdo? Pues ya está. Con esto acabamos todos estos ejercicios tipo examen que puede haber en unas pruebas basadas en artículos. ¿De acuerdo? Espero que os haya sido útil todo este material. Saludos.